bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan, Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casella, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy contento por ese invitado que tenemos ahí, que creo conocer, pero ya lo presentará. Con nosotros tenemos a un crítico social muy importante, a un amigo, a un colega y profesor de ciencias sociales en varias universidades en Puerto Rico y autor de varios artículos en distintas revistas culturales y políticas del país, o digamos de los medios, porque incluye esa red global llamada Internet. Es un gusto tener con nosotros a Javier Santiago Lucerna. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien. Es un placer para mí estar aquí y gracias por invitarme una vez más a compartir aquí. Sí, eres reincidente. Han habido pocos reincidentes. Sí. Y tú eres uno de ellos. Y para nosotros es un orgullo, de verdad que sí. Javier, hace poco publicaste un artículo en la revista Cruce que se llama, si no me equivoco y tú me corriges, de la Yulinmanía al Yulingrado, ¿correcto? Ajá, sí. Y ha sido un artículo que ha tenido eco, ha sido compartido y discutido en diferentes foros, en las redes sociales, y nos parece que ese artículo trae ideas y conceptos que pueden arrojar luz a diferentes dinámicas que estamos viviendo en Puerto Rico. No solamente alrededor de el fenómeno Yulinmanía o Yulingrado, como le queramos llamar, sino un poco puede arrojar luz a diferentes perspectivas y posicionamientos ideológicos en Puerto Rico. Y yo quisiera comenzar partiendo precisamente de ese artículo, pero un poco abriendo la discusión más allá del artículo. Hay muchos conceptos provocadores en ese escrito y me gustaría comenzar con el término la vieja izquierda o el anquilosamiento de la vieja izquierda. Vamos a comenzar ahí y que esto surja como de costumbre entre nosotros o como una conversación. Muy bien. Pues mira, el artículo en realidad es, digamos que la idea de la alcaldía de Yulín, de Carmen Yulín, es, digamos, como una excusa para reflexionar un poco sobre lo que es la dinámica política en Puerto Rico. Yo creo que, en principio, hay un consenso generalizado que cruza generaciones y que inclusive cruza líneas partidistas de que la clase política en el país está completamente deslegitimizada, ya no tiene el poder de convocatoria que solía tener, la opinión que puede tener la gente en términos generales es muy baja. Pero yo creo que también esa dinámica que nosotros estamos presenciando también nos habla un poco de las viejas formas en las cuales nosotros entendíamos el espectro político, centro, derecha, izquierda, y que sin duda alguna, y sin, digamos que esto no es algo que si tú quieres o no quieres, toda esta implosión, si tú quieres, del asunto político en Puerto Rico y de la esfera política en Puerto Rico, pues se ha traído y se ha alado a todo el mundo en esta vorágine que se ha formado, y eso incluye tanto la izquierda como la derecha y el centro.
En ese artículo en particular, a mí sí me interesaba mucho un poco evaluar desde la distancia lo que ha sido, si llegamos al consenso de que hay una quiebra de los partidos tradicionales en Puerto Rico, lo que yo entiendo que también incluye una quiebra de la izquierda, o por lo menos de la izquierda más tradicional, aquella que se amparaba en el imaginario del socialismo o del comunismo, entendido como fuese, la que tradicionalmente se veía como independentista, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que en parte las dinámicas que uno está viendo ocurrir digamos, el desencantamiento con todo el asunto de lo que se supone que prometía la Yulín y lo que no logró hacer, que me parece que es reencantar a la gente, tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene esa vieja izquierda de poder abordar los retos no solamente políticos, sino económicos, sociales e inclusive culturales que se nos presentan hoy en día. Digamos que, por ejemplo, para mí, uno de los grandes problemas que presentaba o que se presenta dentro de todo esto es pretender que con cambiarle el nombre o el branding a la ciudad, de no sé cómo era en los tiempos de Santini, pero sí siempre recuerdo sus adoquines en los logos. Era la firma de su nombre al revés, básicamente San Juan con la letra, era como una firma, pero no me acuerdo si tenía un estribillo que describiera. No tenía un estribillo, el pero esa parte sí, fíjate, nunca me había fijado en eso, pero interesantísimo. Que Bueno, si también vamos a usaba su compararlo, cuando entró Santini en su primer cuatrenio, el primer año, todos los logos y todo el trabajo gráfico que se hizo, no sé si recuerdan aquellas entradas en cuanto a comunidad, barriada, urbanización en Puerto Rico, él utilizaba el diseño de las flores, distintas especies y demás, porque hubo una noticia, creo que fue cerca del Día de las Madres, donde él hizo una actividad de prensa o algo y se presentó casi como el hijo bondadoso que le trae flores a su mamá. Y de esa estrategia mediática surgió, digamos, su primera imagen pública en términos pues de la gráfica y de los estribillos y logos y demás. Pero es cierto, no era tanto las palabras, era más las imágenes. Era las imágenes, Javier, que él eso trabajaba. apoya muchos aspectos de tu teoría en ese artículo. Y entonces, digamos pues, o sea, la estrategia aquí ha sido que simplemente cambiar la ciudad patria. Y pensemos un momento en la prudencia, digamos, en la inversión que significa en términos de agencia, publicidad, papel, membretes, sellos, tarjetas de... tú simplemente cambiar eso, ya estás hablando de un costo que yo no tengo la más mínima idea de cuánto puede hacer, pero estoy seguro que menos de $2 millones no fue. ¿Ok? Entonces, de momento todo se convierte en ciudad patria. Y entonces se trata de, por el simple acto de nombrar, asumir que podemos cambiar la perspectiva de todo esto y difícil. Fueron 12 años de Santini, donde ya recuerdo yo el San Juan peatonal aquel de la transición entre Hernán Padilla y Héctor Luis, se convirtió en el Walkable City, con todo lo que eso implica, el Walkable City. Ese Walkable City vino cuando realmente muchos de los puertorriqueños de clase media empezaron a viajar a los Estados Unidos y se dieron cuenta de que quizás la parte más atractiva, digamos, que de Nueva York, no es estar en un taxi, ni en un monorriel, ni nada por el estilo, era caminar. O sea, es como una experiencia diferente de la ciudad que siempre estuvo ahí y que probablemente tú, como Miguel o yo, lo caminamos toda nuestra vida. Yo lo recuerdo cuando en escuela superior o en la universidad, pero de momento es otra cosa. A mí, toda esta cosa de la ciudad patria, entre muchas otras cosas, me recordaban este intento de caerse, de esa izquierda de querer sonar contemporánea, sin necesariamente comprender el alcance, digamos, de lo que sería el acto de nombrar. Pensando yo acá entre los psicoanalistas, ¿okay? Y la importancia que le atribuía a los psicoanalistas al acto de nombrar, ¿verdad? El proceso de nombrar, pasando por los Saussure, pasando por Lacan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, reducirlo a simplemente que es que yo le cambio el nombre a la ciudad y con eso es suficiente. No pongo adornos de Navidad con alusión a Santa Claus ni a la nieve. O en el caso de lo de las fiestas de San Sebastián, el famoso cateo patrio, como le solía llamar a la gente, un poco en burla a la idea de la ciudad patria. Es como que a mí siempre me pareció interesante todo ese proceso. Yo me mantuve muy al margen en toda la controversia que se suscitó en las redes, porque mucho de la controversia se giró, y no estoy diciendo que incorrectamente, se fue primordialmente por el asunto de los derechos
y de la idea, un poco la reflexión, recuerdo a Erika Fontanes haberlo puesto en su blog, de cómo nosotros tan fácilmente cedemos nuestros derechos por el asunto de la seguridad. Pero visto desde el punto de vista de ellos, a mí lo que más fascinante me parecía era que la verja, más que segregar, lo que intentaba era reforzar la idea de que aquí estamos los que vinimos realmente a celebrar la fiesta, y los de las armas, las drogas o lo que sea, están afuera. Entonces son actos que a mí me parecían increíblemente sorprendentes, pero que cuando yo los miraba desde la distancia, casi como que me daba cuenta de que estas eran interpretaciones, digamos, de constitución de la subjetividad, de un nuevo ciudadano, etcétera, etcétera, llevadas como aladas por el pelo, y que más que cualquier otra cosa, cuando uno las mira en su totalidad, lo que demuestran es la incapacidad precisamente que tienen de comprender qué es el acto de crear ciudadanía o qué es el acto de crear el territorio, una nueva experiencia de la ciudad, reterritorializar la ciudad para que deje de ser lo que era y se convierta en un ámbito seguro. Cosas que nosotros discutíamos mucho en nuestras viejas conversaciones ahí en el café, el poder que tenía, por ejemplo, que a veces uno lo decía en broma, pero uno sabe que era así, el poder que tenía poder beber cerveza en la calle y retomar la calle y hacerlo un lugar donde uno pudiera enfrentarse a diferentes experiencias, aún en la noche, porque, bueno, vivimos en el trópico y uno no tiene que estar metido en un lugar en aire acondicionado. Esas son cosas bien importantes que quizá a lo mejor era lo más que yo hubiese esperado si queremos retomar la ciudad y pensarla de otra manera. Y en el acto de nombrar, decirle ciudad patria, que si estas son fiestas de pueblo, etcétera, etcétera, yo lo que veo es un entendimiento un poco vago y demasiado superficial sobre las aportaciones, digamos, del pensamiento francés de la década de los 70, de los 80, que lo que refleja en última instancia es que esta izquierda no se ha movido donde estaba en los 70, y nosotros vivimos en un mundo muy diferente. Si uno quisiera tomar, por ejemplo, el tema de la solidaridad ya uno tiene que empezarla a mirar más de forma más horizontal que vertical, y uno no puede estar pensando en la geopolítica de los 70, y en ese sentido, qué sé yo, Seattle en 1999 probó que la solidaridad no tiene que ver con que yo soy estadounidense, soy mexicano, soy tailandés. La solidaridad tiene que ver con nuestra posición dentro de la cadena global de distribución y el capital. Somos trabajadores, o somos trabajadores superexplotados, o somos una clase media en peligro de extinción, o somos una clase media creciente, que hace que, pues mira, tenemos que, en última instancia, tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva, y empezar a reconocer qué está sucediendo allá afuera, y tanto aquí en Puerto Rico como en otros lugares, que hace que uno pueda tener optimismo por un lado, pero por otro lado que uno está consciente de que las cosas están cambiando y de que la cosa no puede seguir como estaba antes. Miguel. Sí, no, fascinante toda esta conversación, y cierto, me recuerda las conversaciones del café o de la cerveza, no la saquemos de la ecuación. Pero me quedo pensando, mira, hay dos cosas aquí, o dos precedentes que se me ocurren. Uno es más reciente, es la ciudad criolla cahuense, que sabemos que está muy presente en el pensamiento de Yulín y en su manera de cómo ha organizado semánticamente a su gestión política. A mí, y lo menciono porque de Caguas yo escucho, Caguas se ha montado en una marca, o en una construcción en un branding, vamos a llamarle así, lo más interesante porque se habla de un Caguas tras intervenciones municipales de Miranda y su hijo, que no coincide, digamos, con la realidad de ese Caguas físico. Y a lo que voy es la distancia que hay entre el nombre que se le da a las cosas y las cosas mismas. Cuando uno oye que Caguas se ha movido hacia unas iniciativas de rescate de centros urbanos y demás, y de unas vivencias, digamos, de urbanismo tradicional, de espacios públicos integradores, de gente de todos niveles socioeconómicos y bla, 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 cuando uno mira eso dentro de la realidad territorial de cómo Caguas crece y se desarrolla bajo la gestión de los dos Miranda, uno se sorprende el desfase que hay entre lo que se dice versus lo que existe. O sea, si vamos a ver a Caguas, en Caguas se experimentó
lo mismo que tú estás describiendo que hizo Jorge Santini con San Juan, en términos de traer la agenda rosellista esta de lógicas pues de periferia, digamos, a justo al centro, y de favorecer, digamos, los centros comerciales, las prácticas suburbanas, por encima de cualquier otra consolidación de centros y demás. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y lo otro, Javier, es, y esto pues ya suena a cantaleta de mi parte, pero la incapacidad de las izquierdas intelectuales en Puerto Rico de entender el espacio, de manejar, digamos, los códigos que se intentan dar cada vez que vienen los alcaldes a definir cómo van a ser las ciudades o cómo no van a ser, o si vamos a caminar en ellas o vamos a dejar a caminar, al punto de que se da, por un lado, un montón de cooptaciones del discurso del urbanismo y donde amputan el lado más progresista, más, digamos, cuestionador, digamos, de las diferencias sociales y demás, por un lado, o por otro lado, esa incapacidad que tiene la izquierda de entender el espacio y el discurso del espacio los lleva a que viejas filiaciones como la del campo o viejas fobias como la fobia antiurbana vuelvan a reiterarse en una nueva unidad de tiempo y con unas nuevas generaciones incluso de izquierdosos. Y esto pues se refleja en un montón de confusiones. Algunas las hemos trabajado en este programa, o sea, como los supuestos rescates, ¿verdad?, de hipsteritos, grafiteros, artistas gráficos, como sea que le querramos llamar, cuando en realidad, de centros urbanos y demás, cuando en realidad lo que se están dando son cooptaciones clarísimas de los aspectos más radicales del urbanismo, pues a favor del status quo, vamos a ponerlo claro. Y entonces los players que uno pensaría que estarían encontrados, los sujetos políticos que uno pensaría que estarían peleando unos contra otros, a fin de cuentas están todos en el mismo bote y todos están empujando hacia lo mismo. Por lo cual, mi conclusión de tu artículo es que entre Santini y Carmen Yulín realmente no hay mucha diferencia, más allá de unas retóricas y demás, que es un poco, si te sigo, esa es un poco mi reflexión de tu artículo y de lo que has estado discutiendo ahora. Y con esa provocación vamos a regresar en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Javier Santiago Lucerna, hablando de la vieja izquierda, hablando de el populismo clase mediero, que me encantaría tocar eso, pero antes creo que Miguel lanzó unos comentarios y unos comentarios bastante provocadores. No sé si quisieras comentar al respecto, y si no, pues vamos a la próxima pregunta. Mira, yo te diría que sí, prácticamente son lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia más marcada entre ellos es que la Yulín llegó cuando el bizcocho se acabó y el otro estuvo cuando el bizcocho estaba todavía ahí, y él siguió cogiendo dinero ahí prestado y le dejó la cuenta a ella. Así que a los ojos, digamos, del populacho, pues uno se vio como que tenía obra, y la obra de él problemática de por sí, el parquecito en el condado para mascotas, el SAMS, el museo de vida urbana, el Golf Range, que en realidad no aporta mucho. La misma piscina que se prometió olímpica y por un error de diseño no sirve para nada, no llegó a ser, o sea, si uno conscientemente hiciera un inventario, llegaría a la conclusión de que estos son proyectos parchitos aquí y allá, pero que no dejan de crear una experiencia. Sí, convirtió la Kennedy en una vitrina, sobre todo para la población que viene de Guaynabo a San Juan. Es la cosa. Entonces, la Yulín, por lo menos, o sea, el corillo de la Yulín
es ciertamente ese que todavía sigue montado en el campo, porque esto Exacto. es la ciudad patria, y por eso es la importancia de, digamos, de las fiestas de San Sebastián o del Circo Fest, que no tengo problemas con él, me pareció una idea bastante buena. El problema es tratar de centrar tu gestión pública bajo eso, pues mira, se te va a hacer sal y agua a los ojos de mucha gente, incluyendo ese populacho. En términos del imaginario clase mediero, nuevamente, yo creo que aquí hay otro problema de el alcance, digamos, que tendría uno pensar el consumo. Y aquí terminamos aceptando un término que yo detesto, que es el consumismo. Yo digo, eso es como contigo mismo, ¿verdad? Una cosa así. Que es esta cosa de asumir que el consumo, cuando se convierte en consumismo, se convierte en algo negativo, y no necesariamente uno poder mirar críticamente el consumo. Y toda la idea de cómo los sujetos se construyen y se constituyen a partir de la sociedad de consumo en los 60 y los 70. ¿Ok? Entonces, de momento, las únicas posibilidades que tú tienes de ir constituyendo esa nueva ciudadanía a lo Yulín de la ciudad patria se convierten en eventos de consumo, que es la idea de que en el espacio público, como nosotros no tenemos mucha tradición de habitar ese espacio público, hay que programarlo. Pero entonces tú lo programas de acuerdo a unas líneas bien particulares de cómo entiende esa vieja izquierda que debe ser la cultura de Puerto Rico. Nuevamente, o sea, la primera vez que yo oí el término Yulingrado, yo debo admitir, yo me estuve riendo como 2 horas. Porque yo decía, wow, eso lo tiene que haber dicho alguien que era bien viejo, porque eso me recuerda a mí, a la vieja Yugoslavia, a Stalingrado. Claro. Todas esas cosas. Leningrado, Stalingrado. Yo decía, wow, ¿quién habrá venido con este término? Y empecé a preguntarle a gente que tenía, pero me decían que era Vox Populi, que lo usaban. Nunca encontré realmente quién. Y de hecho, la primera vez que lo escuché, I didn't get it. O sea, yo no lo agarraba bien. Hasta que un día voy al viejo San Juan en las Navidades y empiezo a ver la decoración navideña, y te digo que las 2 horas aquellas se quedaron un poco al rato que me estuve riendo después con todo el asunto de ver la decoración navideña. Es un gran problema. De momento quieres constituir la subjetividad partiendo de la premisa de que la subjetividad o los sujetos a partir de la sociedad de consumo, que de por sí un concepto problemático hoy en día, a raíz particularmente de la crisis del 2008, entonces es un asunto de consumir cultura, de consumir la ciudad patria, de ir a las fiestas de San Sebastián con todo lo que ello implica. Porque lo que sea que fue en algún momento cuando yo fui en los 90, y esto suena a que no es lo que es hoy en día. No, es exactamente lo que es hoy en día. Lo que pasa es que las cerveceras ahora se anuncian de una manera más coordinada. Coordinada. O sea, no es nada diferente a como yo iba en los 80 y en los 90. Y entonces esta idea de que en algún momento esto fue una fiesta realmente de pueblo, o de que tenemos que volverle a devolver el asunto de la fiesta de pueblo. Yo usualmente, y particularmente con el famoso cateo patrio y las rejas, le decía a mis estudiantes, y se lo insistí muchas veces, porque ellos defendían el asunto de que catearan a la gente, porque si yo decía, el lugar más seguro en Puerto Rico en el 2013, en enero de 2013, eran las fiestas de San Sebastián. Asesinaron a uno y según los cálculos oficiales, ahí hubo más de 500,000 personas. Una tasa de asesinato envidiable. En el resto del país estás increíblemente inseguro. La tasa es de 17 a 100,000. Pero allí era menos de 1 por 500,000. Un poco para ilustrarles el punto, si estamos todos en la calle y reclamamos nuevamente la calle y el espacio público, por lo menos atajamos una parte del asunto de que los criminales estén matando a la gente en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es echar a un lado el problema de que tenemos una discusión, alguien saca una pistola y te mata. Eso no detiene el hecho de que en las autopistas en el tapón maten a alguien o lo que sea, pero por lo menos le da conciencia de que realmente esos son los elementos que uno debería rescatar de esto, y no pensar que porque uno estuvo en las fiestas de San Sebastián y tiene una camisa que dice Sanse 14, yo soy ahora un sujeto de la ciudad patria. Javier, tú has sido bien crítico, y en el artículo también lo menciona, esta noción del populismo clase mediero toca todo un imaginario, como mencionaste hace poco, del campo, el jíbaro en la ciudad, o un tipo de jíbaro urbano.
a mí me gustaría que tú abundaras más sobre eso porque me parece que es importante. Tú has hablado en otras ocasiones del imaginario de la hacienda y cómo se ha mantenido aún en unas realidades suburbanas y urbanas que nada tienen que ver, pero que sí, parecería que tienen que ver con esa realidad. ¿Cómo tú ves estos supuestos nuevos imaginarios en relación a esas estructuras de la hacienda? Mira, por eso yo cogí a Calle 13 para iniciar todo el asunto. Y el comentario que hacía esa pareja sobre Calle 13, que es básicamente decirte, hay reggaetoneros que son buenos, por lo que sea que canta Calle 13, y hay reggaetoneros que básicamente no son buenos, Don Omar y compañía. Ese discurso tú lo puedes buscar en el libro que recientemente publicó Emilio Pantoja, del conjunto de sus columnas del Nuevo Día, donde hay una columna de él, que el público no recuerdo en qué año, que dice que si Don Omar puede ser un modelo para la juventud, no puede ser un modelo para la juventud porque él está basado en el hedonismo, en los excesos y toda la cosa. Entonces, esa costumbre de decir qué es y qué no es, para mí es esencialmente bien problemática. Es nuevamente retrotraernos a los discursos del imperialismo cultural en los 70, de tratar de rescatar qué es lo que verdaderamente es puertorriqueño contra qué no es lo que es verdaderamente puertorriqueño. Yo usualmente al discurso moliendo vidrio, haciendo puntos en otro son, etcétera, 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 siempre cuando la gente me habla de esa música les pongo a Jethro Tull, que era un grupo inglés de principios de los 70, chamacos, clase media, ingleses, educados musicalmente en la iglesia, que fueron a universidades y que parte de su proyecto era hacer, digamos, lo de Bob Dylan, pero en Inglaterra. Y eso es retrotraernos, ¿sabes a qué? Y Miguel se reirá de esta referencia, al Rey Arturo. Entonces volver otra vez al Arts and Crafts. Tú pones ahí a Jethro Tull y pones haciendo punto en otro son. Y te estás dando cuenta, Jethro Tull. Sí. Tú oyes eso y te das cuenta que estás escuchando exactamente lo mismo. Y que lo más fascinante, porque no te estoy diciendo que haciendo punto en otro son es un tizazo, una copia de Jethro Tull. No. El proyecto es similar. Esa es la parte fascinante de todo esto. Es increíblemente similar. Así que esa cosa de los purismos siempre es problemática. El referente de ellos es en los 70. Y yo ese comentario de Don Omar versus Calle 13, básicamente, o de la pareja diciendo que sí, porque canta cosas que tienen que ver con los estudiantes, etcétera, etcétera, yo lo que veo es un eco de ese discurso del imperialismo cultural de los 70. Lo que pasa es que ahora el jíbaro ya no lo podremos hacer porque como tenemos un proyecto que nunca se cumplió en los 70 y que todavía tenemos las ganas de lograr la nación o la soberanía o lo que sea como le quieran llamar, pues ahora tenemos que renunciar a ese jíbaro porque las nuevas generaciones cada vez están más alejadas de la figura del campesino como sujeto protagónico de la historia. Entonces ahora lo vamos a buscar en la ciudad. Y de ahí es que viene ese ejercicio de decir Calle 13 sí, Don Omar no. Y lo podemos seguir haciendo de ahí en adelante. Con esos izquierdistas así que les gusta la salsa, eso es lo mismo que decirte, sí, Ismael Rivera, Héctor Lavoe. Con Héctor Lavoe siempre tenían problemas, pero ahora no tienen problemas porque ahora tienen a quien decir que no. No es Víctor Manuel, no es Gilberto Santa Rosa, no es los demás. Lo vas a encontrar en el cine. Yo recuerdo hace un tiempo atrás oír, no recuerdo a quién, diciendo que 12 horas no era una película puertorriqueña porque no trataba sobre el asunto puertorriqueño. Son costumbres problemáticas. Lo que pasa es que esa izquierda se ha dado cuenta que donde realmente va a tener que buscar apoyo es en la clase media. Y por eso es que ahora prefiere hablar de Calle 13 y decir Calle 13 sí y Don Omar no, antes de decirnos que hay que regresar al campo a recoger amapolas y sembrar café. Y con esa idea regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando
y regresamos a Puerto Crítico con Javier Santiago Lucerna, hablando de múltiples cosas, entre ellas las prácticas ciudadanas en la era de la multitud, que es un término que estoy citando de varios escritos de Javier y que también nos gustaría profundizar un poco. Miguel, ¿tienes algún comentario? Sí, quisiera escucharle, Javier, una reflexión, porque hasta ahora hablamos de las viejas izquierdas o de la vieja izquierda como este cuerpo monolítico, y pues sabemos que hay y había sus matices. Ahora, yo quisiera escucharlo a él hablar de los hijos y los nietos de esas viejas izquierdas que parecen reproducir ese mismo discurso moralista, disciplinante, de verjas conceptuales que separan el que es del que no es, de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Yo quisiera escuchar a Javier una reflexión en torno a esas nuevas olas de autoritarismo izquierdoso, que también las hemos comentado en este programa, pues por distintos incidentes. Y usualmente, pues la cultura es el campo de batalla, pero hay otros renglones, y claro, de ahí pues saltaría después a la Universidad de Puerto Rico en algún momento, pero te quisiera escuchar con relación a los hijos y nietos de esas izquierdas y de dónde viene esa vena autoritarista que lo que hace es reproducir los mismos patrones que veíamos en los viejos izquierdosos. Mira, te voy a dar dos ejemplos. El primero, me parece que lo comentamos hace unos años atrás. La primera protesta en contra de las políticas de Fortuño, y donde empezó a sentirse de verdad la desaceleración económica, fue una protesta convocada nada más y nada menos que por Antonio el Gángster Sánchez. ¿Okay? ¿Esa era la de pónganse de acuerdo o algo así? Una cosa así. No, esa no, la de pónganse de acuerdo era la del 7%. Esto ocurrió después. Okay. Y entonces no hizo el tipo convocar la actividad, que por cierto fue bastante nutrida. Sí. No hizo nada más él convocar la actividad, que salió el entonces presidente de Lutier, desautorizándole, diciéndole que eso era un espectáculo más y que eso no realmente abordaba lo que eran verdaderamente los problemas en Puerto Rico. Y yo estoy seguro que tú te acuerdas que mis comentarios al respecto, porque un tiempo después, en otra de esas protestas que los sindicatos sí convocaron, Ricardo Santos apareció en una Harley Davidson a la protesta, ¿verdad? Una forma así bastante curiosa. El otro comentario te lo voy a sacar de lo que he estado leyendo últimamente, que son los libros que han salido acerca de la crisis, que está publicando la vieja intelectualidad de la Universidad de Puerto Rico ya retirada, el de Pantoja, pero también me estoy ocupando en estos 2 días con el de Catalán. Es una persona que yo respeto mucho. Nunca cogí clase con él, lamentablemente, pero pues sí lo conocí a la universidad. Y él decía que él, utilizando el lenguaje de la escuela institucionalista de donde venía Tocqueville, que yo los conozco por otro nombre, pero bueno, es básicamente lo mismo. Él hablaba de que uno de los fenómenos que más ocurría era la idea de que en medio de una crisis se recurren a repetir las mismas políticas a las cuales nos llevaron a la crisis, ¿verdad? Eso es un poco la pelea esta generacional que hemos experimentado nosotros aquí, que seguimos experimentando, y el hecho de, antes de empezar a leer ese libro, yo estoy haciendo una reflexión sobre toda esa cultura, y yo pensé comenzarla de una manera y luego recordé que desde mi primer trabajo, habiendo salido de la Universidad de Puerto Rico, mi jefe de entonces, una persona que respeto mucho, por cierto, solía repetirle a todo el mundo que antes las cosas se hacían mejor. ¿Okay? Y esa idea de que antes las cosas se hacían mejor suele crear dos bandos. O los que piensan que tenemos que volver a hacer las cosas como se hacían antes, como si eso no tuviese nada que ver con el presente caótico que vivimos, o el otro bando, que somos los excluidos de ese lado, que somos los que insistimos que no, ya eso se probó y eso no llega a ninguna parte. Tenemos que buscar otras vías. A mí lo que usualmente eso sucede cuando ocurre ese comentario de que antes se hacían las cosas mejor, es que la brecha generacional aparece clara y de una manera pristina sobre el ámbito político. Esos son los viejos y los que estamos acá.
en parte nos sentimos que nos estamos acusando de que nosotros somos los que fastidiamos lo que habían hecho los demás, o no sabemos lo que estamos haciendo, perdimos el rumbo y somos los responsables a fin de cuentas también. Lo que me sorprende de lo que pasa en Puerto Rico hoy en día es que yo estoy viendo cada vez más generaciones jóvenes, particularmente de esa vieja izquierda, repitiendo el discurso de que como se hacían las cosas antes era como realmente se hacían bien, cuando ellos ni siquiera estuvieron ahí para verlo. A mí me pone los pelos de punta pensar que la gente piensa que los 70 eran tiempos cool, cuando eso era la crisis del petróleo, la vampirita de Rafael Hernández Colón y el vaivén político que comenzó precisamente con la primera derrota del Partido Popular Democrático. Es casi como que yo estoy a punto de escribirle al Canal 6 y requerirle que todos los días pase un capítulo de los García, 24 horas, para que la gente se dé cuenta de que era vivir, ser clase media y vivir en los 70. Con Godofredo. Con Godofredo, precisamente. Entonces, está del cara a esto, tú sabes, entonces tú lo miras y tú te crees como que, ¿de dónde viene esa idea de que antes se vivía mejor? Particularmente en las izquierdas, a mí me parece que se está echando de menos el mundo de la Guerra Fría, porque era un mundo de negros y blancos. O estás conmigo o estás con el enemigo. Aquí no hay puntos medios. Y esa simpleza, si tú quieres, pues te permite a ti entender el mundo entre dos bandos, no sé, probablemente para muchos de ellos, porque yo los oigo todos los días, les permite entonces, digamos que brincar al análisis sin siquiera haber realmente reflexionado sobre lo que está ocurriendo alrededor. Bueno, y eso explica la urgencia demonizadora de esas nuevas izquierditas, vamos a llamarle. Que es como realinear cualquier situación, cualquier opinión, cualquier nueva figura en ese blanco y negro. O sea, y si no estás, y si tu discurso sale muy tibio, pues hay que empujarte hacia un extremo, y ahí viene entonces la fuerza demonizadora. Entonces, yo siento, o sea, yo he tenido muchas etiquetas alrededor de mi vida. Usualmente la más común es HP, pero es por hiperpoderoso, no vayan a pensar mal. Pero yo siento que otra vez la gente me está acusando 20 años después de posmodernista. Y entonces, yo digo, pero ¿de dónde ustedes se sacaron la palabra? Vamos a empezar por ahí. ¿Y qué significa eso? Y me estoy dando cuenta que están empleando el mismo lenguaje de la Guerra Fría. Y mira, a lo mejor el mundo es en blanco y negro otra vez, sí, está entre el 1% y el resto de la gente. Pero eso requiere unos niveles de análisis y de refinamiento del análisis mucho más grandes y más poderosos de los que se exhibe pensando que el mundo sigue siendo la Guerra Fría. Y eso es all across the board. Recuerda que Fortuño, que era lo que decía de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, un bonche de socialistas que están... Ahora que estás diciendo eso, y quiero que entremos a la Yupi, y a la misma vez quiero de alguna manera compartir no sé si la palabra es miedo, pero el miedo que me da que nosotros mismos reproduzcamos las categorías simples, digamos, por llamarle así, o que esencialicemos a ese otro izquierdista, o ese otro izquierda vieja, o ese otro, etcétera, sin reconocer, un poco Miguel comentó esto ahorita, todos esos matices que hay. Tal vez, de entrada, un poco reconocer, que es mi caso, ¿no?, que de alguna forma me reconozco, y valga la redundancia, dentro de ese universo o ese pluriverso llamado izquierda o izquierdas. Y que es desde dentro de ese pluriverso que me posiciono, que de alguna manera trato de entender estos diferentes posicionamientos que nos preocupan. Pero un poco quisiera hacer esa salvedad, porque a veces pues me agarro yo mismo en espérate, yo no quiero estar reproduciendo estas mismas nociones, ya sea de unos posmodernos, ya sea de unos izquierdas, lo que sea eso, etcétera, porque también lo veo desde los viejos posmodernos, por llamarle así. ¿Sí? Ahora un poco que muchas veces se esencializa a un otro supuestamente marxista ortodoxo o a un otro supuestamente de izquierda ortodoxa, etcétera, pero que cuando uno ve
más allá dice, bueno, ¿y en dónde está esa gente? Porque yo no necesariamente los veo tan claros. Los veo, sí, en partidos políticos, etcétera, pero no necesariamente en unas discusiones en las redes sociales, etcétera. Okay. Aunque en casos extremos, digamos, de posicionamiento de estás aquí o allá, como hace poco la situación en Venezuela, pues tal vez sí se pudieron ver algunas de estas visiones, pero no me parece que es tan claro. Pero volvamos, porque tenemos que coger una pausa, ¿verdad? ¿O no? Ok. Volvemos en un minuto y de ahí pasamos también a la Yupi, porque yo creo que eso trae una buena discusión hacia lo que estamos viendo. Muy bien. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Puerto Crítico. Ahora regresamos a Puerto Crítico con Javier Santiago Lucerna, hablando de diferentes dinámicas, pero un poco quisiéramos entrar al tema de la UPR dentro de esta complejidad, digamos, ideológica que quisiéramos reconocer. Ok, mira, sobre lo que estabas diciendo hace un momento, yo no estoy tratando de esencializar, pero sí, en última instancia, mi llamado en el artículo era un poco a la necesidad que tenemos de reflexionar. Usualmente, eso se ha demonizado terriblemente en este país, ¿verdad? Siempre la cosa de la práctica, etcétera, etcétera. En la medida en que la educación ha sido mercantilizada al punto de que la hemos reducido a la provisión de, destrezas para ejecutar labores repetitivas, que es la mejor manera entonces de uno saber si uno recibió lo que se supone que recibió o no recibió, pues casi cada día más yo me siento más marginado en términos de la capacidad de uno poder tener de reflexionar. Yo nunca olvido las palabras de Michel Maffesoli, íntimo de Baudrillard, visitó a Puerto Rico quizás en 1989, 1990. Yo debo admitir que en aquel momento más del 90% de lo que él dijo yo no lo entendí, pero yo recordaba que él constantemente citaba a Marx diciendo que uno debía de reconocer cuando el pasto va creciendo. Y esa imagen siempre, mucho antes de Gladiator y Máximo pasando por el trigo la mano, esa imagen yo siempre la tuve. O sea, yo me acuerdo haber visto la película y decir, yo me acuerdo de eso. Yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Y yo no me veo muy distanciado, digamos, de quizás parte de la gente que yo estoy criticando, o de la mentalidad que yo estoy tratando de criticar. Yo no veo que el objetivo sea diferente. Yo lo que veo es que los medios por los cuales lo estamos empleando son diferentes y me preocupa mucho la prisa que siento de alguna gente de evitar el paso de reflexionar con tal de poder lograr el objetivo según ellos lo vislumbraron y lo pensaron en la década de los 70. Y mi primera bandera al respecto es el hecho de que los 70 no son el 2010 y que el mundo ha cambiado significativamente, incluyendo nuestro país. Esa es mi primera crítica. Y de ahí te brinco a la UPR porque precisamente un reclamo que nació allá en los 70, el costo de matrícula ajustado a los ingresos, es, digamos, el pie forzado a través del cual esta mañana ha comenzado o se ha retomado nuevamente la discusión acerca de un posible aumento en la matrícula. Y yo, que no estuve en la discusión del 81, sí estuve en la del 91, pero no estuve en la del 81, a mí la noticia me dejó con un sabor terriblemente agridulce en la boca, porque de momento el gran reclamo que se empezó a gestar en aquella famosa huelga del 81 es lo que dice el gobierno que ahora va a hacer. Y entonces, eso casi como que para mí, lo peligroso de todo esto es que desarmaría a un componente esencial de la discusión pública, que sería la izquierda, que ha estado reclamando todo el tiempo que esa sería la única manera en que ellos entienden que se haría justicia social en la universidad y se lo estuvieran otorgando. Yo estoy seguro que eso viene acompañado de todo un montón de cosas que no son nada diferentes de lo que hemos visto el gobierno de turno ejecutar. El gobierno de turno cayó en la trampa de las agencias acreditadoras, de las evaluadoras del crédito, Moody's, Standard & Fitch,
que es una espiral, ¿verdad? Que no va a detenerse de ninguna manera. Ellos van a exigir, estos van a tener que cumplir, y cumplir es realmente seguir repitiendo las mismas conductas del pasado. Y casi, y esto yo lo había abordado en un artículo que escribí hace un año atrás para la edición de Cruces impresa. Yo le llamaba aquello la era postpolítica, tomando el ejemplo de España, donde la política pública del gobierno no está siendo dictada por el gobierno elegido, digamos, en el proceso electoral. La política pública del gobierno de España la está dirigiendo la Troika Europea, el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Parlamento Europeo, particularmente con el mollero de Angela Merkel. Acá sucede lo mismo, aquí no hay ninguna gran diferencia entre el gobierno de Fortuño y el gobierno actual. Aquí se está siguiendo al pie de la letra, las recomendaciones que están haciendo las agencias acreditadoras, que son las que están dictando política pública. Y uno de ahí puede deducir, primero, que va a haber un desmantelamiento de ciertos programas en la Universidad de Puerto Rico, porque la discusión inclusive está en Estados Unidos. ¿Para qué más títulos en ciencias sociales y humanidades? Y si eso es Estados Unidos, que tiene una buena clasificación de crédito, tú te podrás imaginar cuál es la que va a haber aquí. Hay otras discusiones que pudiéramos tomar en consideración y yo estaría dispuesto a discutirlas. Hacen falta 11 recintos. Yo doy clases en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Está a 20 minutos de Río Piedra. Uno se empieza a preguntar si esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ok? Pero por sobre todas las cosas, a mí lo que me preocupa, y haciendo énfasis y citando el artículo que apareció en el Nuevo Día esta mañana, es el hecho de que la contribución del Estado a la universidad se está empezando a hablar en términos de subsidios. Y se está reduciendo todo esto a una ecuación matemática, económica, comercial. Entonces, ahí es donde yo realmente veo el poder de las palabras, porque aquí no es llamarle ciudad patria a la ciudad de San Juan, porque si aquí cuando tú le llamas de subsidio viene acompañado de toda una serie de acciones, algunas de ellas muy prejuiciadas, otras con un poder terrible, que es decir, oye, si estamos subsidiando a la educación, pues vamos entonces a empezar a subsidiar lo que realmente nos interesa. Eso es parte de la dinámica de la crisis que vivimos aquí. Rafa Zúñiga lo ha expresado muchas veces en su página de Facebook, lo dijo cuando estuvo aquí. Me parece siempre que ese es el mago de los 140 caracteres, yo le digo, porque en 140 caracteres él puede hacer un análisis que da justo en el clavo. No es un subsidio, esto es un asunto de política pública, a dónde queremos encaminarnos, dónde queremos dónde queremos que el país se mueva. Y yo lo pondría de la siguiente manera: queremos seguir creando ingenieros. ¿Para qué? Si la manufactura aquí cada vez se reduce más y la inmensa mayoría de esos ingenieros realmente lo que están haciendo son posiciones de gerencia dentro de esa manufactura, porque tenemos que ser realistas, aquí no se fabrica nada, aquí se empacan las cosas. Se fabrican en otro lugar porque sale más barata fabricarlas, se empacan aquí porque así se puede usar de una serie de incentivos, tanto locales como federales, para esos productos entrar al mercado estadounidense, que es a donde está dirigido. ¿Hacen falta? Yo empezaría por ahí preguntándome. ¿Okay? Y del otro lado yo diría, porque es un bien común y es un bien social, cuando uno mira el estado de la televisión puertorriqueña, uno se da cuenta de que aquí hace falta más humanidades y más ciencias sociales. Porque la televisión no puede ser reducida. O sea, aquí encaminamos nuestro esfuerzo a sacar al Cobo Santa Rosa de la televisión. ¿Alguien se ha ocupado en ver qué lo reemplazó? No puede ser. Y eso lo que refleja es falta de creatividad, falta de innovación, falta de capital cultural inclusive, oyendo a esa gente hablar. Entonces, ahí sí te digo yo, sí, mira, yo invertiría más ahí, en las humanidades, en el arte dramático, en la literatura. Yo a mi hijo se lo he puesto bien sencillo, él quiere ser programador de juegos, de videojuegos y juegos interactivos, y le digo, hay que estudiar literatura, porque tú tienes que contarle un cuento a alguien. Correcto. Y el cuento no es la fila del banco. Miguel,
Sí, tenemos 4 minutos, Miguel. ¿Estás ahí, Miguel? Hello. Sí. Sí, es que como que se está peleando un poco. Nada, lo que te decía, Javier, es que aún empleadores de alto nivel, empresas multinacionales y demás, se están quejando de muchos egresados que no dominan destrezas básicas de lenguaje y de razonamiento. O sea, que aún el capitalismo más rancio y más conservador está quejándose de lo mismo. Y sin embargo, la educación universitaria parece entrar, sí, en esta rasgadura de vestidura de que tenemos que reorientarnos hacia ciencias y matemáticas. Los gobiernos repiten esa cantaleta y prácticamente los currículums se están expulgando de cualquier cosa que no huela, ¿verdad?, a los tecnicismos de las disciplinas. Ahora, Javier, te quería preguntar, ese aspecto de que cada cual pague desde su capacidad económica, ligado a lo que te quería preguntar realmente, eso de penalizar al que se va de Puerto Rico para que le devuelva a la universidad lo que el país invirtió en él. ¿Qué te parece a ti esa mentalidad? A mí eso me recuerda de nuevo las disciplinas de Yulingrado, las verjas, la purificación del tejido social, en este caso nuestros jóvenes, y repite en ese sentido el oficialismo el discurso de esa neoizquierda que también parece demonizar a todo el que se vaya, a todo el que no parece militar en el proyecto de consolidación de un Puerto Rico esencialista y de una puertorriqueñidad esencializada. ¿Qué te parece a ti esa restricción, esa penalidad al que se va desde la matrícula de la UP? Nuevamente, es que es falta de entender cómo funciona el mundo hoy en día. Y entonces, nuevamente, uno oye el vocabulario y uno sabe dónde esta gente está localizado. Ciudad patria, pueblo, el amor patrio, la gente que se fue, la gente que se queda. Catalá lo pone de una manera bien clara en su libro. Aquí la gente no se fue, aquí la gente fue expulsada. Y una de las partes importantes del proyecto de Manos a la Obra fue la exportación de excedente poblacional de trabajadores. Eso es una costumbre del Estado, no es una costumbre de la gente, es una costumbre del Estado. Crear las condiciones para que la gente para que la gente se vaya. A mí me parece totalmente irrazonable, o sea, y entonces, inclusive me parece gracioso, porque nosotros, tú y yo, y muchos otros, fuimos víctimas del hecho de que cualquiera que viniera con una educación en Estados Unidos valía por encima de nosotros. Entonces ahora que nosotros tenemos la educación devaluada de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, bajo esa forma de pensar, entonces ahora nosotros tenemos que pagar, si estaba devaluada. Tú no querías gente que viniera con cualquier título de Estados Unidos o de cualquier otra universidad, porque llegó un momento en que así también lo era. Es terrible, o sea, y también uno tiene que empezar a pensar que el mundo está allá afuera y que el mundo es más horizontal que vertical. Nosotros crecimos bajo la idea esta de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. En realidad hoy en día lo que nosotros vivimos es un mundo donde está la voluntad imperial, sea la europea, sea la estadounidense, está un capital líquido que se mueve según el ritmo que le toquen y estamos nosotros de por medio. Y nosotros tenemos que tirar la raya y tenemos que aprender que nuestras luchas son las luchas de otra gente y que, pues mira, aquí se dio una lucha, si nos toca movernos, nos movemos. Y muy bien, o sea, y hay gente que se está moviendo por las razones que sean, ¿ok? A mí, yo no lo veo como un problema. Pero si es esa misma mentalidad del Estado, de que nosotros estamos con el campesino como sujeto protagónico de la historia. Ya vas por esa línea y nos queda bien poquito tiempo, y yo sé que eso es casi imposible, pero de todos modos, ¿cómo lo que acabas de decir sintoniza con tu mirada de las multitudes? Primero que las fronteras nacionales para mí no son cosas que realmente todavía viven en nuestra mente, pero no son reales. 1, 2. Yo creo que seguir pensando en el campesino o lo que sea que vino después del campesino como sujeto protagónico de la historia es lo que nos impide a veces mirar aquellos pequeños gestos o aquellos pequeños momentos. A veces son cosas que ocurren en espacios reducidos donde uno puede empezar a aprender cómo vivir de otra manera, cómo pensar el espacio de otra manera, cómo se dan las relaciones de solidaridad, cómo se dan las relaciones de generar conocimiento como bien común.
Tú y yo pasamos por eso, vimos los talleres de arquitectura, que son un lugar de solidaridad y de desarrollo de conocimiento como bien común. La universidad lo solía hacer, todavía lo es, pero sigue teniendo problemas en cuanto a eso. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a mirar. Más que pensar, la educación debería hacer esto, ¿cómo es que funciona la educación en esos lugares donde la solidaridad y el conocimiento y la producción material como bien común se viven a diario? Con eso cerramos el programa de hoy y nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico como siempre. Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia, un abrazo. Y gracias, Javier, por estar con nosotros nuevamente. Siempre. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.